matrimonio, pero que aplique los principios de él a su vida cotidiana. Por ejemplo, con su cónyuge, con su trabajo, con sus inversiones. Que no se deje meter un cuento del hermanito y te estafa con 2.000, con 3.000 dólares porque te va a hacer millonario con, ¿cómo es que llama la cosa esa que hacen aquí que pone el dinero todo? No, pero tiene otro nombre. Tandas. ¿Cómo que? Que se juntan todos y cada 11 semanas una tanda. Ah, eso es estafa. Eso es estafa. Pero no quiero hablar de eso. No vine a hablar de eso. ¿Cuál es el mensaje que el apóstol Juan nos quiere dejar en nuestro corazón? ¿Cuál es el mensaje? Diga conmigo, Dios es luz. Y en él no hay tinieblas. O sea, yo sé que tengo las velas. Las velas tienen mucho tiempo. Repito eso, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Otra vez, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero mira lo que dice el versículo 6. Este versículo me cambió la vida cuando genuinamente lo comprendí y lo apliqué a mi vida. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pregunto, por favor, sea honesta. Aquí nadie lo está viendo, nadie lo está grabando, no está saliendo en vivo, etcétera. Me están usando el celular. ¿Cuántas me dicen, pastor, yo camino en tinieblas? Levante la mano, sea honesta. Aquí no hay ninguna que camine en tinieblas. Pero vamos a ir por la palabra, porque el tema es que la palabra nos va llevando. Esto es cortito. Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Hasta las 4 también? Quiero repetirlo. Diviértase, sonría. Quiero repetirlo. Si decimos que tenemos comunión con Él, si yo digo, lo voy a personalizar para mí. Si yo digo que yo tengo comunión con Dios y ando manifestando la tiniebla, entonces estoy mintiendo. Porque no practico la verdad. ¿Cuál es la verdad? Verso 4. Dios es luz y en él no hay tinieblas. ¿Sí me entendió el statement? ¿Lo entendió, verdad? ¿Me supe explicar? Por favor, dígame a mí en algo, lo que sea, deme señales que me están entendiendo. ¿Me expliqué bien? Sí. Gracias. Entonces dice, verso 7, este es el versículo que más me gusta. De verdad que me cambió la vida a mí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero explicar algo sencillito. 3 varones aquí rapidito, de los que están ahí afuera, por favor. 3 varones rapidito. 3 varones. Rápido, 3 varones, 3 varones. Tres varones. Rápido. Stevens, come forward. Jesús, ven. Párese ahí los del grupo. Quiero explicárselo porque yo sé que todo le va a traer revelación. Con estos 3 guapos varones. Este no es el problema porque no entiende español, así que puede decir usted lo que sea, aproveche. The people love you, brother. Ok, 3 varones están aquí parados. Presta atención y vaya conmigo a lo que voy a leer para que veamos el uso del español, porque es importante que comprendamos para poder leer. ¿Usted sabe por qué? ¿Cuántos se quedan dormidos? Por favor, sea honesta, se lo pido. Por favor, sea honesta. ¿Cuántas roncan cuando están leyendo la Biblia que se quedan? ¿Cuántas me dicen a mí? Porque a mí me pasaba. Yo no lo bajaba. Gracias, Juanita, así me gusta. Yo me quedaba en mi libro de acá. Pero entonces, yo voy a explicar por qué. Porque cuando solo estás leyendo es una historia, pero cuando estás viendo una película y te estás revelando el espíritu, eso es. Pero si andamos en luz, si yo ando en luz, coma, las comas son importantes en la lectura del español, muy importantes.
Voy. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, ¿está conmigo, no? Tenemos comunión los unos con los otros. Aquí, Rubén. Voy a leerlo otra vez. Pero si andamos en luz, coma, como Él está en luz, coma, o punto y coma. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay? Coma. Coma, ok. Si andamos en luz, coma, como Él está en luz, coma, tenemos comunión unos con otros. Coma. Y aquí viene el epítome de todo el versículo. ¿Cuántas de ustedes han clamado la sangre de Cristo cuando tienen algún problema? Levanta la mano. ¿Cuántas se están liberando? Padre, yo reprendo esta lengua cizañosa que tengo, la sangre de Cristo en mi lengua. Ahora, ¿cuántas han hecho esa oración? Sea honesta. No, ninguna, de todas tiene la lengua preciosa. Pero miren, se me fue Mario Godínez, pura santa tenemos aquí. Aleluya. Pero presten atención a esto que yo sé que le va a gustar. Pero si andamos en luz, porque Él, Dios, está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros. Coma. Y la sangre de Cristo, leamos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira cómo funciona esto para que entendamos un poquito el español. Se lo explico por mí, porque a mí primero me ministró esto. Dios me enseñó que una de las cosas que nos pasa como cristianos, y por el cual vivimos un evangelio bien light, es que no nos enseñaron a tener una intimidad con el Verbo. Jesús no está aquí entre nosotros. Esa canción, Jesús está pasando por ahí, eso es mentira, Él no está pasando por ahí. Él está en el cielo. El que está pasando por ahí es el Espíritu Santo, que es diferente. Es otro personaje. Es otra persona de Dios. Es el mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero son tres individuales personas. Sienten, lloran, se entristecen. Entonces, Jesús es el Verbo. Repite conmigo, Jesús es el Verbo. Jesús es el Verbo. Ese Verbo va a ser vida en ti cuando te lo masticas y lo digieres. No sé si me estoy explicando lo que le quiero decir. El Verbo tiene que ser hecho carne. Capítulo 1, verso 14 del libro de Juan. Y vimos al unigénito de Dios, dice la Biblia. Y luego el verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Verbo, la palabra, ¿cuántos saben que esto es el Verbo? ¿Qué es el Verbo, pastor? Toda oración tiene verbo, sujeto y predicado. No voy a ir a clase de castellano de high school, ¿verdad que no? ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿verdad? Sí, está conmigo. Toda oración tiene verbo, sujeto y predicado. El verbo señala al sujeto. El pastor Douglas está predicando. ¿Cuál es el verbo? Predicar. Yo predico, tú predicas, él predica, nosotros predicamos, vosotros predicáis, ellos predican. ¿A quién señala el verbo? Al sujeto. El pastor Douglas está predicando. Sí, está conmigo, ¿verdad? Sí. Entonces, este verbo, este que está aquí, la gente no sabe hacerlo carne. El cristiano, más del 90%, no sabe hacer carne esta palabra. Es Dios allá y yo aquí. Amén o no amén. Amén. Entonces, ya la ley fue más suavecita ahorita. Pero si andamos en luz, repita conmigo, si andamos en luz, por favor, apóyeme. Se me olvidó. Si andamos en luz, es porque Él está en luz. Coma. Y tenemos comunión los unos con nosotros. Coma. Entonces la sangre del Cordero me perdona los pecados. ¿Qué significa eso, pastor? Que la sangre del Cordero me va a perdonar de pecados, oiga bien, sí y solo si yo tengo comunión con los hermanos. Voy a repetir.
prédica es mucho más larga, pero nomás que me voy a quedar aquí porque no hay tiempo. Escuche esto. ¿Cuántas me dicen? Perdón, ustedes se aguantan y pared. Damas, permítame el honor de decirles algo de mi corazón. Hasta que usted no se hastíe. ¿Me entiende hastiar? Sí. Se canse, se agote, se amargue, no sé cómo llamarlo, se fastidie, se arde de algo, no va a pasar al otro nivel. Oh my God. ¿Cuántas quieren tener una nueva y renovada relación con Dios? ¿Cuántas de ustedes me dicen, honestamente, cuando han oído un predicador, yo no lo, ¿ok? Yo no lo, honestamente, no me cae mentira, porque a mí me pasó que yo decía, bueno, y cuando habla Dios, porque yo no sé cuándo me habla. A todas le habla Dios. Voy. Si nosotros andamos en luz, es lo que dice ese versículo 7. Si nosotros, yo quiero decirle que eso fue lo que me dio Dios para usted hoy. Si nosotros andamos en luz, ¿cómo? Es porque Él es luz. Es decir, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él me hace la luz del mundo. Yo no soy la luz del mundo porque yo soy el que mejor predico. Hay 1000 predicadores mejor que yo. ¿Sí está conmigo lo que le quiero decir? Pero yo soy la luz del mundo porque Él me hace la luz del mundo. Ahora, ¿cuánto tiempo paso yo en intimidad buscando revelación de lo alto? ¿Cuánto tiempo paso de rodillas clamando y llevando mi inmundicia a su presencia? ¿Cuánto tiempo paso diciéndole, Señor, I can do nothing without you, my Jesus? No puedo hacer nada sin tu presencia. No puedo hacer nada si no me hablas. No puedo hacer nada si no me limpias. No puedo hacer nada si no me ayudas. ¿Cuánto tiempo paso genuinamente buscando revelación de lo alto para que Él me haga luz? ¿O está tan empañado el vidrio que el reflejo de la luz no lo ve nadie? Tan seria, no se me pongan tan seria, le voy a echar un chiste. Me voy a contar un chiste. Nosotros estamos en luz porque Él es luz. Aquí es una oración simple, que es una sola coma. Obviamente la oración completa se llama oración compuesta, porque tiene de hecho 2 o 3 verbos. Pero el punto es, en una oración simple, nosotros andamos en luz porque Él es luz. Se acabó. ¿Por qué yo ando en luz? Gracias por contestar. Otra vez, ¿por qué yo ando en luz? Porque Él es luz. Al revés, porque Él es luz, entonces yo Ando en luz. pero participe. Entonces, la oración completa. Yo ando en luz porque Él es luz. Coma. Entonces, producto que yo ando en luz, porque Él es luz, entonces me relaciono con los hermanitos y lo amo, lo puedo perdonar cuando se pone odioso. Entonces llega a la iglesia desde el parqueo y el ujier, y si usted quiere parquear aquí, el ujier te hace. Entonces, no, ahí, porque el pastor me dijo que yo voy a ir, ujier. Ni siquiera te mira los ojos. ¿A cuántas le saca la piedra de eso? Levante, sea honesta, por favor. ¿Aquí hay mujeres que tienen sangre en las venas o tienen horchata? ¿Qué tiene usted la gente? ¿Ah? ¿Cuántas dicen amén? Usted me puede quedar a mentiras a mí, pero Dios está en su corazón, así que ¿qué vamos a hacer? Pero vaya. Sigo. Yo puedo tener comunión con los hermanos solamente si camino en luz. Y voy a poder caminar en luz si tengo a Cristo, porque Él es la luz. Él es el que me da la luz.
El aplauso está flojo, pero no importa. Yo sé que Dios me va a dar gracias con usted. Yo estoy claro que el Espíritu Santo me va a dar favor, me va a dar gracias y Él va a tocar su corazón. Pero bueno, yo voy a poder tener comunión con todos. Voy a poder tener comunión con mi esposo cuando se para muerto el diablo. Pastor, pero que usted no conoce a mi esposo. Gracias a Dios. Yo voy a poder tener comunión con mis hermanos. Porque camino en luz. ¿Y por qué camino en luz? Porque Él es luz. Ahora, viene lo más profundo. La sangre de Cristo me va a perdonar. Va a tapar. ¿Usted sabe por qué usted es salvo? ¿Cuántos saben por qué es salvo? Yo voy a hacer una pregunta que por favor me conteste honestamente. Muchachos, se quedan ahí parados, ya voy para allá. Yo voy a hacer una pregunta que espero que me conteste honestamente. Si hoy cayera aquí un avión sobre este cuarto, al igual como las torres del 9/11, si en este instante cayera un avión, una turbina de un avión, y se incendia todo este reparto, obviamente todos nos vamos a morir, ¿verdad que sí? Porque es instantáneo. Eso es sin aviso y sin protesto. Ahí no hay opción ni siquiera de respirar. ¿Por qué? Se apagó la luz de repente. Honesto, pero de verdad. Y yo no le voy a decir que usted me levante la mano porque no la quiero exponer. Pero yo quiero que usted me responda, calladita, se ve más bonita. Yo quiero que usted me responda, si aquí cayera una turbina de un avión y todos nos incendiamos y nos morimos, ¿irías al cielo? Llama, no. Respóndele a Dios, amigo. Es que esa es la pregunta de los 60 millones de pesos, de centavitos. Si aquí cayera una bomba atómica, todos los que estamos aquí, ¿iríamos al cielo? Eso es una pregunta interesante de contestar. Unas dicen que sí, otras dicen que no, no importa, eso es normal. Pero lo que quiero que usted entienda es esto. Lo único, usted tiene que irse hoy con esta seguridad en su corazón. Lo único, hay una sola cosa que te da derecho a entrar en el cielo. Una. La sangre del Cordero. Usted puede ser que esta semana rompió la vajilla entera. Yo no voy a calificar a nadie. Lo que nos hace salvos es que la sangre del Cordero está cubriéndote. Cuando Dios Padre mira, Él no ve a Eric con sus defectos, con sus luchas, con sus pensamientos, que a lo mejor tiene pecado en ellos. No estoy diciendo que estoy haciendo una apología del pecado y vayamos todos a bailar la Macarena. Yo no estoy diciendo eso, porque el pecado te separa de Dios. Esa es otra cosa. Lo que quiero decirte es, lo único que te hace llegar a la presencia del Creador es la sangre derramada por Jesús en la cruz de Calvario. Amén. No hay nada que tú puedas hacer, bien hecho o mal hecho, que te haga entrar o que te prohíba. Solo la sangre derramada por Cristo en la cruz es que tenemos derecho a estar en la presencia del Padre. Ahora mire usted, entendiendo eso, ¿cómo esta sangre? Y ahí es donde viene lo duro de la Biblia o de ser cristiano. ¿Cómo esta sangre me perdona de pecados? Cuando tengo, pero con ganas, cuando tengo Comunión con los hermanos. ¿con quién? Con los hermanos. ¿Con quién? Con los hermanos. Usted se ha dado cuenta que la Biblia dice, procurad sobre todo estar en paz con los hombres. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. No juzguéis nada antes del tiempo,
Mateo capítulo 18, versículo 35. Asimismo hará mi Padre con nosotros si no perdonáis a todos los que os han ofendido. Y te puedo hacer una lista larga que no viene al caso. Si Dios me dijo que hablar este punto es porque aquí hay personas que necesitan oír esto. Porque la sangre, dice la Biblia, dice la palabra de Dios que si usted agarra la sal y la da por inmunda y ya la sal no sala, no hay sino que verterla en tierra. Eso dice la Biblia. Creo que las estoy dejando muy preocupadas hoy. Ya me estoy preocupando yo. Y ahora que se está preocupando soy yo. Pueblo, mujeres, damas de Dios, la única intención que el Espíritu Santo tiene para usted el día de hoy es que ir al servicio el domingo no te hace cristiana. Lo que te hace cristiana es una verdadera intimidad con un Dios que está vivo. No estamos hablando de tus problemas porque todos tenemos. Pregúntenme, pastor, ¿usted es perfecto? Pregúntenme, por favor. Que yo le voy a responder con sinceridad. Pastor, ¿usted es perfecto? Pregúntenme. No. La misma Biblia, el mismo verbo dice que por lo menos 7 veces al día peca el más santo. Entonces, si el más super santo, que by the way no soy yo, a lo mejor Melitón que tiene el pelo blanco. ¿Se está conmigo? El super hiper perfecto 7 veces al día mínimo peca. ¿Cuántas pecaré yo? ¿Cuántas tienen lucha? Levanten la mano por favor que me dicen, pastor, yo tengo una lucha que no es fácil. Todos tenemos luchas, pueblo. No hay nadie perfecto. El único perfecto se llama Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Ahora, ¿cómo yo voy a poder? Aquí hay una fórmula que Dios deja. Yo ando en luz porque Él es luz. Y porque Él es luz, yo ando en luz. Ahora, cuando yo ando en luz, tengo coinonía. ¿Qué pasa cuando no te llevas bien con tu cuñada? ¿Qué pasa cuando el hermanito de la iglesia te saca la piedra? ¿Qué pasa cuando la pastora te cae gordita? El pastor no, porque el pastor está flaco, el pastor rebajó. ¿Verdad, pueblo? De verdad, en serio. ¿Cómo digieres eso? Si la palabra te dice, listen to this, la palabra te dice que cuando tienes coinonía con los hermanos, entonces la sangre te libra del pecado. Traducido al moderno, si estás en pelea con la hermanita Pepa en la iglesia, estás dando por inmunda la sangre. ¿Y qué es lo que te cubre? ¿Qué es lo que te deja entrar? Gracias, muchachos. Denle un aplauso a los muchachos, por favor. Entonces, para cerrarles esta parte, ¿cuál es el punto que les he hablado en esta mañana esencialmente? Que tenemos que tener una verdadera intimidad con un Dios vivo. ¿Cuántas dicen amén? Amén. ¿Por qué digo una verdadera intimidad? Porque hay una falsa intimidad. ¿Cuál es la falsa intimidad? La del religioso, que está en la iglesia, le tengo yo un susto a la gente que me hace así. No lo estoy criticando si usted lo hace, por favor, no se me vaya a ofender, no le agradezco que no se ofenda. El punto es, listen to this, hay verdaderos shakes o movimientos o estremecimientos del Espíritu Santo, porque a mí me ha pasado muchas veces. El punto es, luego que veo el shake, te puedo ver caminando por el pasillo, cuando terminó el servicio y le vas pegando 4 gritos a tu mujer porque viene caminando muy despacio y tú tienes hambre. Amén, amén. Amén, amén. No la soy. Dios en este tiempo está buscando relación
Jesús vino en su tiempo a acabar con la religión. Les cayó al látigo, de hecho. Él vino fue a acabar con la religión. Y en este tiempo la religión se ha vuelto a enquistar. ¿A quién es que señalamos en la iglesia? A la hermanita Pepa, que llega con el ajustador tan justo que parece que fueran a estallar. Si le revienta el botón, desastre. Y todas las hermanitas. Ese no es tu problema. Así es. Si tuviste una intimidad con Dios, eso te dice, si tuviste una intimidad con Dios verdadera y estás en luz porque Él es luz, entonces tiene coinonía con Pepita, la que si se le suelta el botón, hay desastre. Amén. Pastor, siga predicando, gracias. ¿Por qué la gente se pone tan rígida cuando digo eso? Porque estamos acostumbrados solo a criticar, dice, y a juzgar lo que no sabemos. Así es. ¿Quiere que se lo lleve a la Biblia? No. ¿Quiere que se lo lleve a la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Cuando estaba adorando el religioso, el fariseo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia cuando estaba adorando el fariseo? Y había ya un publicano, hijo del diablo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Usted lee la Biblia o quiere que le busque el versículo? El fariseo estaba con los brazos abiertos. Que eso tiene un porqué teológico e histórico. Él quería que le vieran que tenía marca que lo y tal, lo cual significaba que era un hombre de pacto, porque ser un hombre de pacto en aquella época era de honra. Y con ese tema voy a terminar. Ser un hombre de pacto o una mujer de pacto era la honra más grande que un individuo podía tener. Y eso lo vemos en el capítulo 15 del libro de Génesis, cuando Dios hace pacto con Abraham. Si lo ha leído, ¿verdad? No lo voy a leer porque es muy largo. Y en el verso 17 dice que Abraham se quedó dormido y luego vio una antorcha consumiendo todo el sacrificio. Sí lo ha leído, ¿verdad? No ha leído, sí. Y entonces Dios hizo pacto con Abraham. Pero ¿quién fue el que hizo pacto con quién? Porque no puede haber pacto entre desiguales. Que dice Hebreos capítulo 6, versículo 13. No, se lo voy a cortar para que no sea muy largo. No consiguiendo otro igual por quien jurar o con quien pactar, dice la Biblia, Hebreos capítulo 6, versículo 13, juró sobre sí mismo. ¿Y cómo hizo para jurar sobre sí mismo? ¿Quién es esa antorcha de fuego del verso 17 de Génesis? Del capítulo 15, ¿quién es? Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En un tiempo conocimos y hemos sabido de Dios por los padres y los profetas. Ahora, dice Hebreos, tenemos relación con el Padre a través de Jesús el Hijo, el cual es, léalo en Hebreos, el cual es la lumbrera. La palabra hebrea usada en lumbrera es la misma palabra hebrea usada en la antorcha que consumió el holocausto con Abraham. Entonces, ¿qué significa? Que quien juró sobre sí mismo fue Dios Padre sobre Dios Hijo, para que Abraham tuviera pacto. Entonces, este fariseo estaba con la marca de pacto. Era un privilegio estar marcado, porque una de las cosas que hacía el que hacía pacto era que se marcaba en la muñeca y se echaba ceniza para que se le formara un duro queloide que se viera, o en el dedo. Por eso se usa de ahí el principio del anillo de matrimonio. Y este fariseo estaba con la mano levantada y había ya un publicano pecador. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la oración que Jesús aceptó? La del publicano. Usted y yo, me incluyo ahí, si hubiéramos estado en esa sinagoga, le hubiéramos caído a palos al publicano. ¿Sí está conmigo, verdad? ¿Sí me está entendiendo?
Ese publicano impuro, estafa al pueblo, cobra impuestos, tiene 3 queridas y le hace la lista. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Cuántas de las que están aquí, si hubieran vivido en la época de David, cuando David mató a Urías por tener a su mujer, le hubieran caído a palo y lo hubieran extraído a David? Levanten la mano, por favor. Gracias, gracias. Solamente 2, 3, 4. Las demás no hubieran dicho nada. ¿Cuántas hubieran criticado la acción que hizo David? Díganme, amén. Amén. La verdad, sea genuina. Entonces, ¿de dónde viene la luz? De una relación íntima con el Señor. Tenemos que tener, las que toman nota, relación, comunión e intimidad. Eso es lo que dice la palabra koinonía. Dice la Biblia en el capítulo 4: estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído y anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos, verso 6, que tenemos comunión, la palabra comunión es la palabra koinonía. ¿Cuántas de ustedes han dicho y repetido esa palabra 1000 veces? Vamos a hacer una koinonía que la hermanita Pepa. ¡Qué bueno! Vaya y come y comparte con la hermanita Juana también. ¡Qué bueno! Pero ¿qué significa esa palabra koinonía? Es una palabra griega que significa relación, comunión, intimidad. La pregunta es, ¿tenemos comunión con él? ¿O tenemos comunión al ver al hermano Juan, que cuando usted lo saluda huele a cigarrillo o a nicotina? Y de inmediato, así no abras tu boca, o saludas a la otra hermana de la otra esquina de la silla, la que no ves, y cuando la saludas te huele a licor. ¿Por qué se quedan tan serios? A mí me impresiona. Cuando le toco el tema, oh my God. ¿Usted sabe cuáles son las únicas 4 mujeres que son nombradas en el árbol genealógico de Jesús de Mateo capítulo 4? ¿Sabe cuáles son? Son 4. Rahab, ¿sí la conoce, verdad? ¿Qué era Rahab? Ramera, pero más que ramera, más que prostituta, era meretriz. Era jefa de prostitutas. Buscaba muchachitas, que era el promedio. Lea la historia, váyase al tiempo de ese momento y aprenda un poquito a vivir la Biblia en su época. Y usted va a aprender que la tarea de Rahab era buscar jovencitas de 12, 13, 15 ya desarrolladas, apenas recién desarrolladas, para llevarlas a su burdel para que fueran los hombres a tener sexo con ellas. Ese era el papel de Rahab. Esa era la función que ella tenía. Lo que pasa es que no lo vemos. ¿Sí me explico, dama, lo que le quiero decir? No lo vemos. Es que somos tan religiosos que no queremos ver eso. ¿Cuál otra de las mujeres vemos en las 4 que nombra el libro de Mateo, en la genealogía de Jesús, capítulo 1, perdón? ¿Cuáles son las otras 4, las otras 3? Ruth. Todas predican precioso sobre Ruth, y está muy bien porque es tremenda varona de Dios. Pero a lo que usted va al concepto hebreo de la época, cuando Ruth se metió en los pies de Booz bajo su cobija, en hebreo eso significa quiero tener sexo contigo. Hay muchos predicadores que lo ponen bonito y lo predican suavecito y que ella fue inocentemente a decirle soy tu sierva. No, mentira. Mire a David cuando David estaba viejo y enfermo, ¿qué le metieron? Bajo su cobija, en su pie. ¿A quién le pusieron? A una jovencita bella, hermosa. Dice la Biblia espectacularmente bellísima. ¿Para qué? Calor, ¿verdad? Tenía frío. ¿Cuáles otras 2 mujeres habla la Biblia en la genealogía de Jesús? Betsabé. ¿Quién es Betsabé? ¿Quién fue Betsabé? Adúltera. Pero ¿sabe qué, hermanita? Escuche bien, preste atención. Si no está Betsabé, no viene Salomón. ¿Quién eres tú y quién soy yo para criticar lo que no conocemos? Entonces, ¿por qué criticas a la hermanita de la iglesia?
próxima vez que veas una hermanita que tiene pinta de adúltera o de prostituta o de lo que tú quieras nombrarla, ora por ella. Amén. En tu intimidad, Señor, te presento a Pepita, Padre, háblale, muéstrale que tu sangre tiene poder para liberarla de ese pecado. No ves a la neta, mira, hija del diablo. Diga conmigo, tengo que tener Tengo que tener coinonía coinonía con el Dios vivo. con el Dios vivo. Mire, quiero cerrar con esto. Cuando usted tiene coinonía con Dios que está vivo, usted va a tener compasión de Él. Si lo huele, igual a decir a Él. Usted no lo va a juzgar, ni mucho menos va y luego a chismear. El escudero del pastor, puro cigarro olía. Pecador, hijo del diablo. Eso seguro que fuma escondido del pastor. Y no puede ser que el pastor no lo sepa. ¿Cómo lo tiene el escudero? Y no solo eso, sino que lo tiene como ministro de alabanza. ¿Cómo se atreve a poner a un hombre que fuma ahí? Uy, no puede ser. Mari, levántame la mano tú y gracias. ¿Cuántas quieren que la sangre del cordero no la dé por inmunda? Muchos me preguntan, con esto cierro, pastor, yo diezmo, yo ofrendo, yo pacto, y me hacen una lista larga. ¿Por qué no veo resultados en mi oración? ¿Cuántas de ustedes me dicen, pastor, faltan cosas que yo no he visto? Levanten la mano, please. 2, 3, además todas ven resultados. Necesito su intercesión, por favor. Yo le pago por hora, porque ya que usted ve resultados inmediatos, yo le puedo pagar $20 la hora para que interceda por mí. Las que no levantaron la mano, le agradezco, porque me va a apoyar su oración. De verdad que necesito mujeres efectivas. Amén, porque las mías no son efectivas. Todos tenemos situaciones. El tema es cuánta intimidad tengo con Dios. En la medida en que yo tenga una verdadera relación e intimidad con Dios, en esa medida la sangre del cordero me va a perdonar de pecados. ¿Por qué, pastor? Porque tengo coinonía, porque he aprendido a amar al que me gusta y al que no me gusta también. Caminar en luz no solamente es tener una estrecha relación con Jesús y su palabra, sino manifestarla a través de los actos con los hermanitos. Tenemos que tener una interacción. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, tenemos una relación íntima con los hermanos.